Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cuando estéis escuchando esto. Estamos aquí otra vez en Muchas Pelotas, teníamos muchas ganas de volver. Bueno, lo digo como si hubiéramos estado una semana, un mes fuera y solo ha sido una semana, pero ya se nos hace raro. Se nos hace rarillo, ¿no? Y bueno, la invitada que nos acompaña hoy ha sido una de las mejores jugadoras de rugby a nivel nacional y también internacional. Ha sido 364 veces internacional con la selección española y ahora también brilla llevando el rugby a los lugares más desfavorecidos del planeta con su ONG. Ella es nada más y nada menos que Patricia García. ¡Vamos! Muy buenas, un placer estar aquí. ¿Qué tal estás? Muy bien, la verdad, feliz de estar aquí en casa, en Madrid, después de tantos años viajando por el mundo y recorriendo, pues ahora pudiendo dedicar más tiempo a mi familia, a la gente y a estar en casa. Qué guay, pues qué bien. Y qué ganas de entrevistarte y sacarte todo eso que hayas aprendido durante estos años. Bueno, yo te voy a hacer unas 10 preguntas cortas, muy cortas, tienen que ser preguntas-respuestas, para introducirte un poco con nuestra audiencia, ¿vale? Así que, ¿estás preparada? Creo. Espero que sí. Vale, empezamos. Ídolo de la infancia. Ana María Igneden. No es tanto infancia, es adolescencia, pero cuando empecé a jugar al rugby diría ella. Es la primera que se me ha venido a la cabeza. Si me das un tiempo de estudiar, te contesto otra. Me vale. ¿No? ¿Qué querías ser de niña? Especialista de cine. ¿Por qué el rugby? Porque me enamoró. Me enamoró sus valores, me enamoró el ambiente social, me enamoró la acogida con la que me acogieron al principio al conocerlo, y la gente y la energía con la que englobaba este mundo tan bonito que es el rugby. Tú que has estado tanto tiempo fuera, me tienes que decir una opción: no volver a salir de España o vivir donde quieras, pero no poder volver a visitar España. A ver, en esos momentos de mi vida clarísimamente te diría no volver a salir de España. Genial. Ya recorrí todo lo que tenía que recorrer. No, pero no volver a casa, eso es duro. Es duro. ¿Lo mejor del rugby? Las personas y los valores. Las dos cosas. ¿Lo peor? Lo peor del rugby, la gestión de algunas personas en relación a otros valores. O sea, que puede ser un poco... Sí, es un arma de doble filo y si queréis luego profundizamos. Genial. Profundizaremos. Define PGR ONG en una palabra. La primera que se me viene a la cabeza, solidaridad. Genial. ¿Sueño por cumplir? Wow. Estoy en esas en mi vida, Sí. Quizá estar más en el presente. Genial. ¿Mejor momento de tu carrera? La clasificación a los Juegos Olímpicos. ¿Qué crees que tiene el rugby que no tienen otros deportes? La diversidad como idiosincrasia en el deporte. Y por último, ¿qué le dirías a alguien que piensa que el rugby es un deporte agresivo? Que vengan a ver un partido. Genial, muy bien, ¿eh? Muy bien. Rapidísimo. ¿Aprobado o no? Sí, No, muy aprobadas. aprobadísimo. Muy aprobadas. Aprobadas y con nota. Bueno. Bueno, ahora antes de empezar, que Marina se lo ha saltado en nuestra mítica presentación. Ay, es verdad, me la he saltado He totalmente. Bueno, nosotros siempre en la presentación le pedimos a la gente, porque nos gusta que prueben las cosas de nuestra tierra, y siempre traemos patatas con limón de Murcia, para que la gente las pruebe y nos diga si le gustan o no. O sea, si no te gustan, nos puedes decir perfectamente, me parecen un asco. Qué asco. No pasa nada. Entonces le vamos a echar limón, si te parece. Sí, dale. Pero esas patatas son auténticamente de Murcia, las tres de Murcia. Sí. Porque si las compráis aquí no me vale. No, Bueno, a ver. El limón es de la huerta. Siempre le decimos, el limón de hecho me lo traje yo la semana El pasada. limón es de la huerta. Vale. O sea, pasa el control. El problema ¿vale? es que en Murcia hay unas patatas que van ya con limón, pero eso aquí no se vende en Madrid. Y esta, pero en realidad las reales de los bares son patatas normal y nosotros le echamos el limón. El limón, claro. Vale, voy. Sí, tírale. Bueno, nosotros también, ¿no? Sí, claro, hombre. ¿Hay chinchín o algo o no? Oye, lo podía. Salió hablando. Eso sí que es murciano. Está buenísimo. Está buenísimo. Creo que lo voy a empezar a hacer a partir de ahora. Hombre, me encanta esta reacción. 5 de 5. La última vez que la probé, se me quedó una aquí y estuve todo el podcast pensando que me moría. O sea, hasta la mitad que cortamos pensaba que me moría. Eso pasó. Y bueno, le pedimos a Patricia que nos trajera algo
que le recordase a su tierra o... Efectivamente. Y Sí. se lo ha traído. A Bueno, ver. Patricia tiene que decir, es madrileña. Eso para empezar. Del Escorial. Ahí Del Escorial, además. Y bueno, yo, a ver, en lo que he traído, no sabía si algo de comer, que bueno, que nos hubiéramos deleitado, pero en el fondo para mí lo que más me recuerda a mi tierra, y habiendo viajado tanto por todo el mundo, tantos años fuera de casa, ahora, ¿no? Después de la retirada, que además pues he hecho pues, un cambio de look importante, cortando el moño, que lleva muchos años, ¿no? Que forma parte casi de mi identidad como jugadora, volver un poco a los inicios, volver un poco a mis orígenes, ¿no? Entonces por eso he decidido traer pues una foto mía de lo que para mí supone, es mi paso y es mi regreso de lo que supone el volver a casa, ¿no? Entonces... Ole. ¡Ay, me encanta! Nos encanta. Me parece Me súper encanta. me parece La súper pondré por aquí, original. que lo sepa. Además es que las ponemos, mira, tenemos el pan tumaca de Ana Furia, la naranja de Marc, el cautivo de María, y nos falta Pues por aquí. La estampita de Ana Pérez, lo nos sentimos, falta se la nos ha olvidado, estampita. pero la tenemos, la pegaremos. Oye, va a quedar súper guay, ¿eh? Sí, sí, sí. Va a ser como de repente el dios, en plan. El nuevo Total. dios vas a ser tú. Otra estampita. Oye, qué guay, me parece súper original y además me parece como muy significativo, que al final es lo que queremos. Bueno, para mí era significativo, no sé para vosotras, pero Sí, para sí, mí lo lo es, era, lo ¿no? es. Y después de, como digo, tantos años fuera de casa y el volver un poco a esa Patri niña, esa Patri que disfrutaba jugando por las calles del pueblo, que ahora pues tiene el grandísimo honor que nos han hecho, bueno, hija predilecta, han puesto el polideportivo a mi nombre, es como para mí no hay nada más originario que volver a tus orígenes, como dice la canción de 660, y eso era pues eso, el jugar por las calles a cualquier deporte con el pelo corto, ¿no? Qué ¿Y guay. qué supone para ti ser hija predilecta del Escorial? Cuando te lo dijeron, ¿qué Pues pensaste? un honor, fue a raíz de los Juegos Olímpicos, la primera deportista olímpica del pueblo, y para los que somos caciques de ahí de toda la vida, pues es un honor, igual que lo del polideportivo ahora, ¿no? Donde te has criado y tantas veces has ido a entrenar y a jugar de pequeña todos los días, a hacer deporte, y de repente ver ahí que tiene tu foto, tu nombre. Tu nombre es que... Es de las cosas más emocionantes que me han pasado en mi vida, y siento por una parte una gratitud enorme, y por otra pienso en toda esa gente que también lo hubiera merecido y que quizás no se le han ofrecido, ¿no? Entonces aún con más ende pues trato de disfrutarlo y de hacer honor un poco también a mi familia, que son los que han estado ahí incondicionalmente todos estos años, apoyando, sumando, y en cierta manera han permitido y me han ayudado para que pueda haber conseguido esos sueños como es el sueño olímpico, ¿no? Qué guay poder tener a un nicho tan fuerte como es tu familia, que te apoye, y porque no todo el mundo tiene esa suerte realmente. Total. Siempre lo hablamos, pero es verdad Sí. que no todo el mundo tiene esa suerte. Total. Y bueno, vamos a empezar por el principio, porque es que hay tantas cosas emocionantes que es que se nos va a ir por las ramas. Cuéntanos, háblanos de tus inicios en el rugby, cómo fue, qué fue lo que te motivó a empezar con esto. ¿Por qué el rugby? Porque... Tiene una culpable, tiene nombre y apellidos, ella es Irene Esquiabón, la menciono en todas las entrevistas de la historia, culpable No literal. pondremos una foto, la culpable. No, ella es súper amiga. En ese momento hacíamos fútbol, practicábamos fútbol en el Escorial las dos, en ese primer equipo femenino que creamos aquella vez de jóvenes. Y ella conoció el rugby en la universidad, ¿no? Era nuestro primer año de universidad, bueno, el suyo el segundo, el mío el primero, y probó el rugby, y ella también se enamoró, y me veía en el equipo de fútbol y me decía: Patri, va a ser tu deporte, va a ser tu deporte. Yo no le hacía caso porque no sabía lo que era el rugby, pensaba que era fútbol americano, quarterback, cascos, no sé, violencia, todo esto. Y digo que a mí no me gustan los deportes de contacto. Yo venía del atletismo, aunque estaba jugando al fútbol, pero venía al atletismo. Y nada, entonces como no aceptaba un poco su invitación, se dedicó a hacerme placajes en los entrenamientos de fútbol. Hasta que no vengas a entrenar ya un día, pues no voy a parar de hacerte placajes, tal. Y ya dije, venga, por integridad física, voy un día, me dejas en paz, hacemos trato, ¿no? Y fui un día y claro, me enamoré a partir de ahí. Sí, ¿Crees que tiene algo de relación o algún tipo de relación el atletismo como tú hacías con el rugby? A ver, muchísimo, muchísimo. Desde la parte más técnica, ¿no? Por así decirlo, la técnica de carrera es algo que trabajamos muchísimo después en alto rendimiento, el saber correr, etcétera. También, por supuesto, a nivel fisiológico, metabólico, todo ese desarrollo que hacemos en edades tempranas es súper importante. Hablo puramente de ciencias del deporte, pero quizá la parte que a mí más me ha aportado incluso es la parte de el trabajo, la disciplina, e incluso os diría el saber perder, ¿no? Yo en atletismo, aunque teníamos un muy buen equipo de cross, llegamos a una Copa del Mundo de colegios, fuimos campeonas de España juveniles, pero en equipo, ¿no? Yo era la última del equipo.
Yo cerraba el equipo, o sea, era la mala del grupo, pero como teníamos un par de gacelas muy muy buenas, pues bueno, la última también puntuaba, ¿no? Puntuaban al final los 3 o 4 primeros de cada equipo. Y eso me hizo realmente aprender a entrenar, a perseverar con mucha determinación, incluso sin destacar, ¿no? Que esto es un valor que yo creo que me ha acompañado mucho en mi carrera, sin necesidad de ser buena o ganar medallas o ganar títulos, etcétera, tú estás haciendo una labor de equipo, porque las buenas son ellas, pero necesitan de una cuarta que empuje. Y yo, que soy una persona pues bajita, potente, explosiva, para nada se me daba bien la resistencia, pero ahí era donde ellas eran buenas y ahí tenía que acompañar, ¿no? Entonces, ese aprendizaje de saber perder, ese aprendizaje de seguir entrenando con determinación, con perseverancia, aún sin destacar en esto, pues creo que han sido valores que sin duda han marcado mi trayectoria deportiva de alto rendimiento después, de alto nivel, y que han sido estrictamente necesarios para poder conseguir otro tipo de logros. Claro, justo de eso queríamos hablarte, porque al final nos hablas de saber perder. Tu palmarés no puede ser más brillante, has sido 4 veces campeona de Europa, tienes un diploma olímpico. ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar hasta ahí? Porque muchas veces pues al final se resalta, eres muy buena porque has ganado todo esto, ¿vale? Pero ¿cómo ha sido el camino? El proceso. ¿Cómo fue todo el proceso? Sí. Bueno, este es un tema, para mí me encanta, ¿no? Me motiva muchísimo hablar de esto. De hecho, me dedico también a dar conferencias actualmente y es uno de los temas que comento mucho. Todo ese proceso de tener un sueño muy grande, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, el sueño olímpico, ¿no? Desde que nos dijeron que el Rugby a 7 iba a ser deporte olímpico, pasaron 6 años en los cuales todo el equipo, staff y 18 jugadoras de la selección estuvimos enfocados y pensando, levantándonos cada mañana, pensando en cumplir esa clasificación, en cumplir ese sueño que era ir a los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia en nuestra disciplina deportiva, ¿no? 6 años. 6 años. Claro, si ahora... Que ahora lo decimos así, pero 6 años. Os hago yo una pregunta. Sí. Le decimos en un minuto. Claro, o a quien nos escucha, ¿no? Para pensar, de repente, un segundo, hace 6 años, ¿qué estabas haciendo en tu vida? O sea, es que mi vida es totalmente diferente. Pues desde ese momento hasta hoy, cada mañana de tu vida, levantándote y luchando durante un montón de horas, entrenando, descansando, fisio, recuperando lesiones, viajando por el mundo, etcétera, por un mismo objetivo. Es que me parece una historia de superación. Entonces, así se empieza, ¿no? O sea, así se empieza, ¿no? Podría enrollarme mucho más, pero esa es un poco la línea, ¿no? El tener un objetivo muy grande, un sueño muy grande, como en este caso pues nos conmovía tanto, y no solamente a una persona, sino a un equipo, y todo el camino que hay que hacer ahí para convertirte en la mejor versión de ti misma, en la mejor versión, en la mejor Patri jugadora. Yo no quiero ser la mejor jugadora del mundo, no quería ser la mejor jugadora de España, quería ser la mejor jugadora que Patri podría llegar a ser para servir al equipo, efectivamente, ¿no? Claro. Porque si al final tú llegas a ser la mejor versión, tú desarrollas tus habilidades al más alto nivel y aún así pues no eres la mejor en tu puesto en España o a nivel internacional no es suficiente, pues bueno, habrás llegado a tu límite y también eso hay que aceptarlo. Entonces, ese trabajo tanto mental como de trabajo, no solamente físico, sino técnico, táctico, estratégico y por supuesto, como digo, mental, fue completamente imprescindible para poder ir desarrollando escalones. Y tú ves los primeros vídeos de cuando yo empezaba a jugar en la selección y ver los últimos, pues de cómo pateaba, por ejemplo, ¿no? Mi disciplina, y dices, madre mía, yo ahora veo vídeos en 2010 de cómo pateaba y digo, qué vergüenza. Pero claro, al final necesitas todo un precioso periodo de entrenamiento y 10 años, ¿no? Dicen, ¿no? Que se tarda en llegar a la maestría en algún nivel. Pues bueno, yo intenté acortarlo lo máximo posible porque solo teníamos 6 para llegar a los Juegos. Pues, y otra pregunta que me da curiosidad hacerte, ¿tú crees que en cualquier proceso, bueno, sobre todo en el tuyo, de deportistas de alto rendimiento, la suerte influye en algo o siempre es el camino, la constancia? Hay factores que pueden ser de suerte, hay factores que digamos, yo digo que no dependen de ti, ¿vale? O sea, no dependen de tu actitud, no dependen de tu entrenamiento, no dependen de lo que tú inviertas y lo que tú pongas. Y eso obviamente pues es importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Que para mí al menos son los que menos. ¿Influyen mucho? Sí, influyen. Al final, pues en un bote, en rugby sabemos mucho de esto, en un bote el balón puede ir para un lado o para otro, ¿no? Ya, pero en función de cómo tú tires ese balón, es más probable que bote hacia un lado o hacia otro, ¿no? ¿Te lo da al 100%? No.
pero tienes una mayor probabilidad. Y desde luego hay factores, pues llamábamos suerte o llamámoslo como otro tipo de nomenclatura, que no dependen de ti. Existen, creo que es importante tenerlos en cuenta, pero al final el foco, al menos a mi perspectiva, es que el foco debe ser en todo eso que depende de ti, porque es lo único que tú puedes controlar, es lo único donde tú puedes incidir. ¿Eso forma parte del juego? Claro, igual que forma parte que hay un rival. En rugby es un deporte de oposición. Tú quieres ganar un partido, tienes que ganar a otra persona. No vale con superarte a ti mismo, no vale con jugar bien. ¿Depende de ti ese rival? Pues no. ¿Qué es lo que depende de ti? Todo lo que tú puedes hacer para minimizar sus fortalezas y explotar las tuyas, ¿no? Claro, y hablabas de esa calidad de equipo, ese nivel de equipo. ¿Cuál crees que fue la clave del éxito de la selección de las Leonas para lograr ser 4 veces campeonas de España, de Europa, perdón? El año pasado también lo fueron, tú ya no estabas en la selección, pero siguen con sus logros. ¿Cuál crees que fue la clave, sobre todo cuando tú estabas, que lo evité de primera mano, además siendo la capitana? ¿Cuál crees que era la clave de ese éxito? Y que sigue siendo. Sí. Bueno, apunte ahí un poco. Capitana sí que fui subcapitana en alguna época, pero poco tiempo, aunque es verdad que creo que también un poco por respeto y homenaje a las otras capitanas y grandes capitanas que ha habido en la selección, fue un paso más puntual, digamos, aunque es verdad que hay muchos medios que lo refuerzan y por eso parece que tal, ¿no? Bueno, lo marco un poco también por respeto a ellas, que aunque sí que fui, no fui la capitana en ese sentido, ¿no? Y que también dice mucho de ti recalcarlo. El hecho de decir, vale, fui capitana, pero también hay que resaltar a tus compañeras. Claro, ¿no? Porque ellas realmente lo fueron mucho más. Lo mío fue un paso más puntual, aprendiendo de las veteranas en ese sentido. Y bueno, también en ese sentido, fueron al final también 5 veces campeonas de Europa en el último año, pero eso es menos importante, ¿no? Yo sobre todo un poco hago paréntesis por respeto a ellas. Al final, en la clave del éxito, que era tu pregunta, ¿no? Sí. Para mí la clave del éxito al respecto del equipo y de la selección, sobre todo de esta generación de la que yo he formado parte, creo que ha sido ese valor de la determinación, como decía antes. Nosotras no éramos ni las más rápidas, ni las más fuertes, ni las más grandes, ni las que mejor jugábamos al rugby, la verdad. La mayoría, nosotros habíamos empezado a jugar al rugby tarde, en la universidad, a los 18 años, que en lo que es un deporte olímpico, en el alto nivel, es una barbaridad empezar tan tarde, ¿no? Pero veníamos de una generación, sin embargo, con mucha determinación, ¿no? En esa época se decía garra, ¿no? O sea, es como que teníamos mucha garra. Y cualquier rival en el mundo sabía que jugar contra nosotras no iba a ser nada fácil, no iba a ser tarea fácil, ¿no? Porque lo que sí que teníamos era esa actitud de lucharlo todo, ¿no? Sabíamos que no éramos las mejores, pero jugábamos como si lo fuéramos, ¿no? Creyéndonos que íbamos a ganar a cualquier rival, no porque fuéramos las mejores, sino porque sabíamos que podíamos ganar a cualquiera. Y que si tú te lo crees y tú lo focalizas, al final ocurre. Yo creo que si lo manifiestas de verdad pasa. O sea, si lo pones y sobre todo si entras en el campo pensando que de verdad vas a ganar, y que puedes, Influye muchísimo. Como digo, creo que hay otros factores, O sea, que tú vayas ahí creyendo y tal no quiere decir que sea el único factor que te vaya a hacer ganar. Yo no lo creo. Pero sí creo que esa actitud es necesaria completamente, y más en un deporte de contacto como es el rugby, para imponerte en el juego físico, técnico, táctico ante un rival, y que muchas veces el rival es mayor que tú, ¿no? Esto nos ha hecho muchas veces conseguir hitos históricos, ¿no? Pues ese 4º puesto en la Copa del Mundo de Moscú 2013, o el 5º de San Francisco, la clasificación a los Juegos Olímpicos por encima de Rusia, todo favorita en ese momento en el preolímpico, o sea, ganar a Nueva Zelanda, que es la única vez que se ha ganado a Nueva Zelanda en la historia, en el caso del femenino. Una cantidad de hitos que incluso ahora, con más perspectiva y con más tiempo, habiendo perdido 2 clasificaciones olímpicas y demás, te das cuenta de lo que en ese momento, claro, lo valoras más y lo que valían. Y yo creo realmente que las jugadoras que vienen ahora están mucho mejor preparadas, son mucho mejor jugadoras que nosotras. No me cabe duda, ahora estoy entrenadora nacional, apoyando de vez en cuando a la selección, estoy apoyando, digamos, en estos entornos de alto nivel en determinados momentos, y veo que vienen mucho más preparadas. El trabajo en los clubes, desde mucho más pequeñas, es un trabajo de mayor calidad. Sin embargo, todos los países también apretan, ¿no? O sea, los proyectos que hay olímpicos ahora mismo, los proyectos internacionales, son muy potentes de profesionalización de la mujer en el deporte, y como digo, pues bueno, si tuviera que destacar algo de nuestra generación en ese momento, pues sería ese tema actitudinal. Las comparaciones son odiosas. Yo soy la primera que lo dice, pero hablando de las selecciones, los países internacionalmente, ¿tú crees que al rugby en España se le da mucho menos apoyo, por así decirlo, visibilidad del que se le da en otros países?
Apoyo y visibilidad es diferente, ¿eh? Bueno. Pues apoyo primero y luego visibilidad. Por partes. Sí, por partes. Apoyo. A ver, hay periodos, por ejemplo, cuando nos acercamos a los Juegos Olímpicos, en los que pues tanto el Consejo de Deportes, Comité Olímpico Español, las becas ADO, hay una inyección económica muy grande y esto realmente ayuda e impulsa que el proyecto acelere y crezca. Esto es un apoyo súper importante. Y son esos momentos donde quizás sí nos ponemos casi pues más o menos a la altura de algunos países a nivel internacional, potencias mundiales en la preparación. Pero es verdad que esto al final, yo os he dicho antes, 6 años de preparación, ¿no? Sí. Un ciclo olímpico no son 1 año ni 2, o sea, tiene que ser mínimo 3, 4, 5, ¿sabes? O sea, tenemos ya que empezando a pensar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles con un proyecto muy consolidado, no acelerar solamente después. Entonces, bueno, respecto al apoyo, sí que es verdad que los proyectos que hay en otras selecciones, sobre todo las potencias, son mejores, o sea, tienen mayor recursos, tienen mayor presupuesto, no solamente el proyecto femenino, sino la propia federación, y el contexto que se les brinda a las jugadoras es mayormente profesional, con una carga de staff técnico y de preparación más profesional que nosotras. Estoy hablando de lo mejor del mundo, Visibilidad. Pues eso depende, ¿no? Porque es verdad que en España creo que a nivel periodístico, y aunque aún falta muchísimo por hacer, el deporte femenino está siendo, digamos, premiado en este tema, pues, visible en los últimos, te diría que los últimos 5 o 6 años ha cambiado muchísimo, no solamente ahora con la selección femenina de fútbol, sino los últimos años en el rugby, o yo misma como figura hemos estado en la televisión, en medios de comunicación, en prensa, pues cada 2, 3, 4 semanas, sobre todo cada día cuando ha habido hitos importantes, y eso hay que premiarlo, pero igual, pues si te comparas con otros países como Inglaterra, Francia o Nueva Zelanda, pues el salto es descomunal. ¿Te sientes acogida en plan tú como persona por la prensa española? A ver, ahora mismo estoy en un periodo, en un impasse, digamos, que no hay tanta noticia, ¿no? Pero, claro. Pero sí que me he sentido muy acogida, ¿no? Y muchas veces cuando teníamos algún proyecto, por ejemplo, hace unos meses con Rugby Libre, ¿no? Pues cojo y llamo, oye, a Televisión Española, a Marca, a los compañeros y compañeras periodistas de AS, tenemos esto, nos dais cobertura, es un reportaje bonito, y siempre lo han hecho, ¿no? Desde en Río de Janeiro venirse a hacer una actividad como hicimos ahí, que nació el proyecto Almudena de Marca a las favelas, a hacer un proyecto con los chicos y las chicas, hasta cuando hemos hecho giras por Kenia o Marruecos, y luego a título personal como deportista, pues la verdad es que yo no puedo quejarme en absoluto en ese aspecto, he tenido mucho respaldo y bueno, pues ojalá se siga manteniendo así o incluso crezca. Y bueno, eres una deportista que siempre ha defendido el deporte femenino, como hablábamos. Cuando empezasteis allá por 2010, a nivel federativo, ¿notasteis esas barreras que quizá intuyo que ahora se estarán disipando a nivel federativo en cuanto diferencia con la selección femenina y la selección masculina? Pues mira, se viven 2 realidades simultáneas a la vez dentro del rugby. Es que el rugby 15, que es la disciplina tradicional, hay una diferencia muy grande del femenino con el masculino, ¿no? En parte es entendible, por poner un poco de contexto, porque la Federación Internacional, World Rugby, por ejemplo, el premio que da las federaciones por clasificarse a un mundial masculino de 15 es descomunalmente mayor que en el caso del femenino, ¿no? Que todavía lo consideran como un mundial a nivel económico, puramente económico, en los que están invirtiendo, ¿no? Lo que pasa es que es el mismo título a nivel internacional, porque las sociedades todavía no están a ese nivel de igualdad o de equidad en este ámbito, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay diferencias, seguro que las hay, ¿no? En ese momento, aún más. Yo recuerdo todavía un campeonato de Europa que jugamos en Coruña, que nos quitamos las camisetas y pusimos una pancarta, cada una llevamos una letra, una camiseta, de hecho nos sancionaron a nivel europeo, etcétera, porque aprovechamos esa ventana, llegando 2000, yo creo que era 2011, aprovechamos ahí para hacer un acto reivindicativo, ¿no? Por el tema de la igualdad, pues bueno, pues sí que obviamente había mucha diferencia. Lo recuerdo mucho a las veteranas de ese momento, al final informarte y darte a entender las realidades, y luego al final dentro del sistema pues vivirlas, pero sí que es verdad que igual que te digo eso y soy crítica con eso, creo que ha evolucionado y ha mejorado muchísimo. E incluso la otra disciplina, el caso del rugby a 7, al ser una disciplina mucho más moderna, más actual, ha habido momentos incluso al contrario, que como nuestros resultados eran mejores, nuestro contexto y nuestra preparación, o nuestras becas, nuestro apoyo era incluso mejor que el masculino, ¿no? Entonces, como digo, claro, creo que hay
hay que entender el contexto, hay que entender la realidad. Creo que socialmente Claro. todavía no estamos preparados y esto se ve en muchos otros ámbitos. Y si ves números de la mujer en el deporte, en entrenadoras a alto nivel, directivas a alto nivel, en fin, son porcentajes bastante preocupantes, pero a la vez se están implementando estrategias o programas para que esto vaya revertiendo, ¿no? No en porcentajes, sino intentando encontrar un equilibrio mayor en esos números. O sea que se está intentando. Se está haciendo. El tema es cuánto tardaremos. Cuánto ¿Cómo tardaremos vamos? y cuánto de impulso real se está detrás de eso y cuánto realmente de necesidad, porque se te está imponiendo, ¿no? Cuotas desde la legislatura para que tengas, yo qué sé, pues directivas en las juntas directivas o diferencias salariales. Bueno, pues todo esto se está imponiendo desde los ámbitos legales, digamos, desde las propias normas y normativas. No solamente hablo del deporte, sino a nivel general en España. Y claro, se está haciendo, pues bueno, pues una parte por obligación y en algunos casos por creencia de la necesidad de la igualdad de género. ¿Y a ti te gustaría en algún momento de tu vida presidir la Federación Española de Rugby? Es un proyecto que obviamente nos hemos presentado hace las pasadas elecciones. Me presenté a la candidatura, presentamos la candidatura a la presidencia de la federación. Creo que no es tanto una necesidad o una apetencia de un puesto o de un cargo, sino el ver que no se estaban haciendo las cosas como creo que nuestro deporte merece, el sentir el ánimo de muchas personas alrededor que me animaban a hacerlo, gente referente, influencia en nuestro mundo. Y además verme respaldada por un equipo que realmente completaba todas las necesidades de un proyecto e incluso las debilidades que yo podía tener como gestora del deporte en un país. Creo fielmente que podíamos haberlo llevado a cabo. Es un proyecto muy bonito y por qué no a lo mejor en el futuro. Sin embargo, ahora con la apuesta que se ha hecho política en este aspecto, pues la federación está trabajando bien, está yendo una línea muy buena y pues tendrán que desempeñar su proyecto y de hecho estamos sumando, ¿no? Como estoy diciendo, en otros ámbitos de apoyo en el campo, ¿no? No creo que sea un tema de rol, como digo, de función. Creo que es un tema de sumar todos en la misma dirección para que nuestro deporte, en el caso del rugby, crezca en España. Y hablando ya un poco, en febrero de 2022 fue tu último partido con la selección española, que fue contra Rusia. En ese momento, porque te retiraste joven, con 32 años, que, bueno, no sé si lo consideras joven, pero yo al menos lo considero... Estirar un poco más. Es que una duda que tengo en el rugby, la edad que varía en tu carrera deportiva, más o menos, ¿cuál suele ser? ¿Para retirarse? Sí, en plan, desde que empiezas hasta que te retiras. Claro, ahora, como te decía, las niñas empiezan a jugar muy jóvenes, pues desde los 4, 5, 6 años, 7 están jugando, claro. Qué guay. Entonces, es verdad que a lo mejor, pues en función del momento y su cansancio, pues a lo mejor cuando llevan ya a los 30, pues llevan, no sé, 15, 20 años, ¿no? Pero bueno, si el proceso es adecuado, se les cuida y hay un pathway interesante, tú puedes retirarte hasta los 34, 35, 36. A lo mejor hay jugadoras en función del puesto también, porque a lo mejor duran... no sé, 37 ya sería mucho, ¿no? Son casos ya muy concretos. Pero bueno, entre los 34 y 35 sí que puede ser una edad, porque al ser un deporte que la experiencia es muy importante, el trabajo mental es muy importante, al final tú físicamente no estás igual de fuerte como tenías 26 o 27 o 24, pero sí que sabes tomar caminos más cortos, sí que sabes entender el juego mejor, sí que sabes gestionar tus emociones mejor. Entonces unas cosas palían las otras y jugadoras en torno a los 30, 32, 33 pueden estar perfectamente, o como yo me considero en ese momento, en la disciplina del rugby 15, en uno de sus picos de rendimiento. Por eso, después de estar en ese partido, hablábamos contra Rusia, después de haber ido a Río, a los Juegos Olímpicos, después de haber sido campeona de Europa, ¿qué se siente en ese momento en el que sabes que están siendo tus últimos minuto como jugadora oficial de la selección? Bueno, es una emoción muy bonita, una emoción terriblemente bonita. Es verdad que yo llevaba ya todo el año sabiendo que me iba a retirar, aunque obviamente lo anuncié en el momento que, pues unos días antes. Llevaba todo el año trabajándolo mentalmente, ¿no? Con mi psicóloga, y tenía además muy claro, cuando empecé esa temporada, tenía claro que era mi última pretemporada, que iba a ser mi última liga, que iba a ser
en fin, mis últimos partidos, lo he ido viviendo todo como mis últimos. Entonces ha sido una despedida bonita, una despedida dulce, porque además he tenido mucha suerte. Ha sido un año muy bonito, llegamos a la final en Inglaterra con Exeter Chiefs, fuimos campeonas de Europa con la selección española de rugby 15. En fin, pude despedirme en el campo, pude despedirme en Madrid en esa final del Campeonato de Europa delante de mi familia, pues eso, justo en esta época, ¿no? Además con Rusia, con el tema de la guerra, no sabíamos si el partido se iba a celebrar. Bueno, hubo muchos factores que dependían de mí que salieron bien, y era pues una despedida muy bonita, sabiendo que quería dejarlo todo en el campo, que era un partido importante, que además pues salió bien, y muy agradecida del poder hacerlo en casa delante de la gente y tener la oportunidad de entregar las camisetas y vestir la camiseta por última vez con mis compañeras. Es que es muy importante eso de al final estar en casa. Siempre hay este debate de cuándo se debe retirar un deportista, si es cuando está en su pico, que al final fue tú te despediste por todo lo alto, o si debe pues seguir un poco alargando su carrera cuando está ya a unos niveles más bajos. Es decir, te puedes despedir en una final de Europa o te puedes despedir en un amistoso. Ya. Que parece que no, pero... Bueno, ahí es verdad que es un tema muy interesante, ¿no? Yo siempre he sabido o he pensado que me quería retirar en un buen momento. O sea, quería retirarme yo y que no me retirara el deporte, ¿no? O sea, y al final, si seguía jugando pues X tiempo más, no sé cuánto, ¿no? X años más, llega un momento que te pasan por encima en el alto nivel. Estoy hablando en el alto nivel, porque luego puedes seguir jugando años. Hay jugadores que se retiran internacionales y siguen jugando con su club y demás, porque es otro nivel. En mi caso yo tenía claro que, al menos de momento, yo soy todo o nada. O sea, quiero estar en mi mejor versión para yo disfrutar. Si yo no estoy en mi mejor versión, yo no disfruto tanto jugando. Por eso sabía que era una retirada internacional, iba a ser retirada de club y de todo. Y efectivamente que quería retirarme yo en un buen momento. No tengo nostalgia ni hoy tenía que haber alargado, no, porque además de saber que me quería retirar en un buen momento, sabía que ya había dado todo lo que tenía que dar, que muy difícilmente iba a mejorar más, porque ya por dentro de mí, escuchando mi corazón, quería vivir otras cosas en la vida. Entonces, la entrega y el esfuerzo es tan grande en el día a día, tanto de los entrenamientos, del trabajo, del análisis de vídeo, de pues 5, 6, 7 horas entrenando en el campo, gimnasio, 2 o 3 sesiones, tus preparaciones individuales, tus compensatorios, etcétera. Luego llegas a casa, cenas, te cuidas, te duchas, descansas, te vuelves a ver los partidos, te vuelves a ver los entrenamientos, a 3 ángulos te analizas, mejoras, te escribes, al día siguiente tienes media tarde de descanso, no te puedes ir a andar más de media hora porque tienes que cuidarte y no te puedes descansar, o sea, tienes que descansar. Claro, es agotador, ¿no? Claro, lo cuento así rápido para que entendáis que no es solamente entrenar, es todo lo que lleva detrás. Entonces yo ya sabía que no quería seguir haciendo eso por muchos más años. No quería con esa vida, seguir entonces, con esa vida, ¿no? Si dejas de esa vida, si dejas la preparación al más alto nivel, al final y encima pasan los años y demás, tu nivel va a bajar. Claro. Y yo no quería verme bajando, como te digo, que en el alto nivel me pasen por encima, ¿no? A mí se me quedó, perdón que te interrumpa, No. A mí se me quedó grabada una frase que me dijo un profesor al final cuando hay que decidir qué carrera elegir, tal, no sé qué, de bachiller a la universidad, me dijo el profesor, hay muchas carreras que pueden gustarte, pero en muchas tienes que saber si el sacrificio o lo que tiene detrás la carrera a ti te va a aportar a tu vida. Porque claro, si por ejemplo yo amo la medicina, que no es mi caso, pero si amase la medicina debería saber que el sacrificio de detrás es que vas a tener que echar horas y horas estudiando y a lo mejor amas la medicina pero esa no es tu vida. O yo que sé, amas la ciencia pero el estar en un laboratorio 12 horas al día no es lo que de verdad te gustaría, entonces tienes que saber lo que hay detrás. Y en un deportista, o sea, ahora que hablamos con vosotros, yo sabía que había sacrificio, pero tanto, o sea, es que es lo que dices tú, no es solamente el entrenamiento, es que es el no poder estar muchas veces con tu familia. Que has hecho bien, que has hecho mal, repasar las cosas. El aceptar el fracaso, me parece, o sea, es que tenéis un proceso que es súper, súper admirable. Y en cualquier deporte, vaya, o sea, me parece impresionante, ¿eh? Gracias. O sea, como aportación, o sea, es que no tiene pregunta. Yo, sinceramente, te diré que tengo esa admiración también hacia, no solo a mis compañeros y compañeras deportistas, sino hacia personas con, digamos, trabajos más rutinarios, o más, lo que categóricamente, socialmente se estaría como normales, O sea, yo tengo esa admiración también, porque al final tú te levantas con sueños de ser deportista olímpico y te levantas y te estás cuidando a ti.
a tu cuerpo, estás trabajando para ti, para el equipo y para el proyecto, día tras día. Pero levántate a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, viste, da a desayunar, lleva a los niños al cole, métete una hora de atasco, estás 8 horas sentado trabajando en una oficina, sales, vuélvete a comerte el atasco, recoge a los niños, haz no sé qué, haz la compra, limpia tal, no sé qué. Es que es flipante. Claro, o sea, para mí eso también, yo eso lo admiro en sentido de, wow, no sé si podría, hombre, pues por poder podría porque te adaptas a todo, creo, claro. en mi perspectiva, pero creo que la vida que yo he llevado, que ha sido muy sacrificada en muchos ámbitos, viendo fuera, familia, lejos, todo lo que os he contado. Sin embargo, creo que en este caso para mí me hace mucho más feliz como estilo de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que todas las formas tienen su pro y su contra y desde luego todas tienen su mérito. Sí. Totalmente. Y luego yo te iba a preguntar, al final tu camino, aunque parezca que no, siempre te lleva un poco al liderazgo en el sentido, tienes una ONG, has sido capitana, has sido un apoyo para el equipo. ¿Qué cualidad crees que tiene o qué personalidad tienes para que al final tu camino siempre te lleve a eso? Buena pregunta. A ver, me pareció una buena pregunta. Mira, yo diría dos cosas. Por una parte, creo que desde pequeña, en entornos, ¿no? Pues eso, familiares, mis primas, me acuerdo mucho, hemos hecho muchos viajes, muchos veranos, etcétera. Creo que siempre me han empoderado mucho, ¿no? Creo que siempre, bueno, luego decían, no, Patri, pero tú ya apuntabas maneras, tal. Y digo, no, yo creo que cerca de ese entorno yo me he sentido muy respaldada. Y que aunque muchas veces me pusiera muchísima disciplina, siempre han creído en mí. Y me han generado esa confianza, o me han ayudado a generar esa autoconfianza de que yo podía, ¿no? O sea, de que yo luchaba las cosas y no siempre ha salido, como os contaron en el caso del autismo, pero el entorno de que creyera en ti, que confiara en ti, creo que eso, en cómo se forja a nivel psicológico y educativo un niño o una niña, y ahora lo vemos con los proyectos y la ONG, es súper importante, ¿no? Tener esa parte. Entonces, sumamos, diría, ese factor en que eso se me ha sido premiado y respaldado durante mucho tiempo en mi vida, en momentos importantes del desarrollo de la persona, con otra parte que es que soy una persona muy pasional y puedo ser muy intensa, pero en el fondo escucho mi corazón, ¿no? Escucho lo que quiero, escucho lo que me hace feliz, escucho lo que siento, y cuando hay cosas que veo que no, pues tarde o temprano la acabo escuchando y digo, es que no. Igual que, por ejemplo, ahora digo, pues es que no quiero seguir jugando al rugby, es que a lo mejor mi vida futura no está vinculada al rugby. Bueno, pues lo vamos a ver, ¿no? No tengo miedo hay tanto miedo a desprenderme de cosas, ¿no? Por supuesto hay que hacer una gestión mental y todo, pero si yo noto que desde dentro, mi intuición, el corazón, lo que queráis, como lo queramos llamar, me está diciendo algunos mensajes, lo escucho. Entonces a partir de ahí puede salir mejor, peor, más difícil, más fácil, pero sé que no me estoy equivocando, ¿no? Te lanzas, o sea, te arriesgas, eres de arriesgarte, ¿no? Si me lo escucho dentro, sí, que no es un tema, como digo, no es un capricho, es un tema, no es un deseo, es un capricho, es algo que notas desde dentro. Y las grandes decisiones de mi vida han sido un poco así, o sea, el irte a las antípodas. ¿Cómo se toma esa decisión? Claro, pues es que nace de las entrañas, ¿sabes? O cuando tienes un contrato profesional de rugby a 7 con la selección, todas las internacionales que habéis dicho, lleva 12 años, juega ahora las series mundiales, tal. Justo antes de la pandemia, y me ofrecen un contrato profesional en Inglaterra y tengo que dejar de competir por tu país en un contrato para meterte en otro proyecto, pues era una decisión muy complicada, y más metiéndote en una pandemia. Total. Y dejé un contrato por otro, para un proyecto por otro. Bueno, pues son momentos muy difíciles, muy momentos en los que son decisiones importantes para la vida de cada uno, y entonces, bueno, pues yo creo, respondiendo a tu pregunta, por concluir, que se mezclan esas dos cosas, ¿no? La autoconfianza, de que no quiere decir que vayas de sobrada ni que te creas Dios, no, quiere decir que confías en tus posibilidades, incluso aunque pueda salir mal, y la otra parte que es bueno, pues ser sincera con uno mismo y con una misma, y mirarse al espejo, y a veces gusta más, a veces gusta menos, pero cuando haces caso a la intuición, pues yo creo que por ahí siempre se suele acertar más. El entorno es que es muy importante. O sea, como en Forrest Gump, cuando la madre le dice vas a poder, y él se lo cree y tira para adelante, y puede, que si le dices a un niño no vas a poder, pues tú vas con la mentalidad de hoy voy a perder, y pierdes. O sea, el entorno es muy importante. Es muy importante. Bueno,
se llama la profecía autocumplida, ¿no? O el efecto Pigmalión, o sea, está muy estudiado. Es verdad que tampoco hay que caer, creo, en el tema del sueño americano, ¿no? Es decir, no, todos queremos, tal, no sé qué, y vas a conseguir y no sé qué, y tal, y vamos, no, o sea, no es un tema puramente motivacional. Creo que estamos hablando de un tema actitudinal y un tema educativo, y cómo se forja la persona y la autoconfianza de la persona, y la actitud de luchar y de superarse ante dificultades y momentos. Y como decía antes, muchos factores dependen de ti, pero hay muchos que no dependen de ti. Y ojalá esas niñas que conocemos en las favelas, o cuando vamos a trabajar a Cañada Real, que ahora vamos a empezar un proyecto en Cañada Real, etcétera, el contexto que tienen esos niños y esas niñas no es el mismo que yo tuve en el Escorial. Claro. Y esto hay que ser también franco y sincero a nivel social, ¿no? Y entenderlo. ¿Y en qué momento de tu carrera empieza a cocerse y empieza a pasar por tu mente, oye, que voy a crear una ONG y me voy a ir a la otra punta del mundo a enseñar el rugby en los lugares más desfavorecidos del planeta, niños que están en situaciones pues de exclusión? ¿En qué momento empieza a cocerse? ¿En qué momento de tu carrera deportiva dices, vale, quiero hacer esto, lo estoy pensando? ¿Cómo se toma esa decisión? Porque el pensarlo siempre está de que te dé rabia y diga, quiero hacer algo por cambiarlo. Sí, pero no todo el mundo le da rabia y quiere hacerlo, ¿eh? Bueno, por supuesto. Quiero decir, pero el iniciar al final, el lanzarse a llegar a hacerlo de verdad, es lo más difícil. Bueno, pues eso, nace desde dentro, y al final, pues desde que yo me enamoro en el rugby, lo que os he dicho, por los valores, por la camaradería, por cómo me hacen sentir, por el acogimiento, la diversidad que hay dentro de este deporte, y cómo yo veo que me desarrollo como persona, no solo como deportista, sino como persona, a mí lo siguiente que me nace es compartir eso. Es como cuando te enamoras de una persona y quieres que la conozcan todos tus amigos, tus familias y tal, y quieres que, no, pero mira, conócela, ¿no? Pues para mí el rugby me pasó eso, es como me enamoré del rugby, lo que quería es que mucha gente conociera el rugby, a mucha gente le pasara lo que a mí me estaba pasando. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? Que surgen oportunidades, pues por ejemplo, entrenar a la selección de la Politécnica, universitaria de la Politécnica. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos un poco a hablar de todo esto, ¿no? De esos entornos, de esa educación, de esa influencia, y yo veía como a chicas o a jóvenes, a mujeres, les impactaba y les influenciaba como a mí me estaba pasando, o de manera diferente, ¿no? Pero les cambiaba realmente en alguna parte su vida, ¿no? Y venían y te lo decían, joder, es que me ha cambiado esto porque tal, y ahora me he cambiado de carrera, y ahora soy más feliz, y ahora no sé qué, y antes no era capaz de esto, y ahora tal. Entonces yo iba viendo cómo realmente ese impacto que estaba generando el deporte, en este caso, con una metodología concreta, pues podía ayudar a desarrollar personas, y esa autoconfianza de la que hemos hablado antes, y ese sentirse bien en un grupo, y ese sentimiento de pertenencia a algo más grande que uno mismo, en fin, son muchos factores, ¿no? Pues esto fue un poco el motivo y los inicios de la ONG, y el motivo y los inicios de estos proyectos, ¿no? En redes sociales pues me escribió una persona en Chile y me dijo, oye, nos encanta esto que estás haciendo, ¿por qué no vienes a Chile y das unas charlas o compartes, hacemos tal? Y empezamos un poco a mover, venga, pues vamos a ver esto, ¿cómo hacemos? Empezamos a hacer, me acuerdo que pedí pues a todos los compañeros y deportistas, a Rafa Nadal, a Mireia, a Ona Carbonell, a todos les pedí pues una vestimenta, un gorro, algo firmado para hacer una subasta solidaria, una camiseta del Real Madrid, al Atlético. Me acuerdo que hicimos una subasta, se lo llevaron hasta México, lo empujaron, recaudamos fondos, hicimos un concierto solidario con artistas de La Voz, en fin, recaudamos fondos con todo el equipo por diferentes áreas, y además con este patrocinador de Chile, y entonces pues montamos un equipo y fuimos a Chile, y ahí nació el proyecto Rugby Libre, ¿no? Pues con un acto de fe también, porque esa persona podía haber sido no una buena persona, ¿no? Totalmente. Y nos embarcamos, pues eso, yo acabé de competir los Juegos Olímpicos desde Río, y me fui directamente de Río a Chile, y todo el equipo viajó desde Madrid a Chile. Íbamos ahí sin conocer mucho a esta persona, pero con la ilusión de que... Con la esperanza puesta en que íbamos a poder desarrollar este proyecto. Y esos fueron los inicios realmente. Entonces, el proyecto en concreto Rugby Libre nace incluso antes que la propia ONG. Claro. De hecho, años más tarde, yo ya mis asesores me dicen, monta una entidad sin ánimo de lucro, que os estáis yendo a cárceles en Latinoamérica, os estáis yendo a Marruecos profunda. Habéis ido a Chile, habéis ido a Kenia. Claro, haciendo obra, ¿no? Montar una entidad que respalde estos proyectos, porque ya no es una cosa puntual, es que esto ya son programas. Y así es como nace la ONG. Joder, que son sitios... Y me encantaría hablar de cada sitio, de cosas que te extrañas siempre, que son tantas. Bueno, estaríamos aquí 5 días. Totalmente.
Están los documentales, tenemos Sí, una yo- serie documental y tenemos los documentales, estamos distribuyéndolos a nivel de festivales internacionales, están abiertos para los socios de la ONG, en privado, pero abiertos a esos socios. En algún momento está en Televisión Española el documental de Marruecos, y hace poco estrenamos en el Comité Olímpico Español, en la gala de 5 años de nuestra entidad, de 50 Kicks, que es el documental de Kenia, así que bueno, seguiremos dando noticias en nuestras redes sociales sobre ello. Ahí queremos, de eso queremos hablar. En el documental, yo vi el documental de 50 Kicks y a mí lo que me sorprendió, o la primera pregunta que una persona se hace es, después de hacer toda esa labor, porque para quien no lo haya visto, tú al final le estás enseñando diariamente a esos niños los valores del rugby, cómo se juega el rugby, ves cómo a los niños les va gustando el rugby, porque te das cuenta, nada más ver el documental, te das cuenta de que les va gustando. ¿Cómo es el volver? Una pregunta, ¿cuánto tiempo estuviste? En Kenia, normalmente las giras son 2 semanas, ¿vale? Unos 10-12 días, porque entre viaje, vas, vienes, etcétera. Entonces, sí, yo creo que en Kenia estuvimos eso, 10-12 días, ya me vacila un poco. Ese es el impacto que hacemos presencial en los sitios. Y luego, a partir de ahí, desarrollamos programas de cooperación. Es decir, aunque nosotros viajamos solamente para X días, luego establecemos relaciones con partes interesadas o stakeholders de la zona, o las asociaciones, entidades, clubes, etcétera, para que el proyecto permanezca. ¿No? Dejamos material y que el proyecto permanezca, ¿no? Y hacemos ahí esos programas. Hacemos la fase semilla y la fase huella, ¿no? Que es esa parte de después del legado. Respondiendo a tu pregunta, ¿cuál era tu pregunta? No, fíjate que me parece importante que recalques eso, porque muchas veces parece que es que estás ahí 15 días, por ejemplo, en el caso de los documentales, te das el documental y te vas y todo se queda ahí. Me parece muy importante que recalques eso, que al final tú vas dejando la huella para que lo que tú has, la semilla que tú has plantado en esos 15 días permanezca en esos niños. Eso es, sí. Que no es ir, enseñar y adiós, no, porque por eso me parece muy no tiene sentido. Al final, con toda la inversión que hacemos de recursos, económica, de tiempo, de energía, porque la entidad en su gran mayoría se respalda por trabajo de voluntariado, en su gran mayoría. Cuando hay programas, obviamente, pues contratamos profesionales, pero no tendría sentido hacer un viaje y ya está. El viaje forma parte del proyecto, porque hay que hacer ese contacto face to face, hay que hacer ese contacto directo, hay que educar a esos entrenadores o a esas entrenadoras y generar eso, pero luego a partir de ahí trabajamos para que haya, como digo, programas de cooperación al desarrollo, y no siempre aparecen. Piensa, por ejemplo, en la gira en España hemos llegado creo que a unas 1.500 personas de contacto directo. Pues no en todos los lugares esas personas siguen vinculadas al rugby, pero mira, pues en Ourense estuvimos en un centro psiquiátrico, les encantó el rugby, han estado ahí y han creado equipo de rugby dentro del centro. El primer deporte que hacen en ese centro es rugby. Y nos decían los fisioterapeutas y las trabajadoras, dice, pues casos concretos, no digo nombres, no me puedo creer, esta persona dice, llevo meses aquí y no me ha hablado nunca, y ha sido venir con el rugby, jugar, divertir, etcétera, y de repente es otra persona y se transforma, ¿no? Ese poder transformador es del deporte, ¿no? Que es un poco lo que hablabas tú, es del rugby, y por eso entra tan fácil, por eso entramos tan fácil, porque es un juego. Estamos jugando un juego, no le estamos enseñando en una pizarra, tienes que hacer esto y esto. No, nosotros no somos evangelistas de nada, ni venimos a traer la verdad a nadie. Pero a través del deporte y a través del juego del rugby, pues se desprenden estas habilidades personales, se desprenden estas habilidades sociales, y los valores que nosotros queremos remarcar y recalcar, ¿no? Entonces, eso es, se generan estos programas a raíz de ahí, y tratamos de que permanezca el legado y que los proyectos sigan activos en el largo plazo. Claro, sí, porque ahora hablaremos de eso, que al final la gira Rugby Libre ahora la estáis haciendo también en España y estáis yendo a muchos lugares de España. Pero lo que te preguntaba... Perdona, ya se me que yo también nos vamos por las ramas, somos las primeras que nos vamos por las ramas. Cuando vuelves, cuando estás ahí, en el documental se ve que creas vínculos especiales con algunos de los niños. Sí. Cuando vuelves, ¿cómo se toma eso a nivel psicológico? De decir, porque hay niños, intuyo que sí, que habrás visto que, esta persona podría desarrollar un potencial quizás si no estuviera en estas condiciones tan desfavorables en las que está. Total, es muy duro. Es muy duro y hay contextos más duros que otros, pero es muy duro, la verdad. ¿Hay alguna historia de alguna persona que te gustaría recalcar? Sí, o sea, ya te puedo contar una, pero hay bastantes. En caso, por ejemplo, de Kenia, ¿no? Que es un poco como estás diciendo, y también aprovecho el tema del documental. El documental se graba sobre lo que pasa en el proyecto.
O sea, el proyecto no es ir a grabar un documental, que eso también es importante recalcar. Es importante recalcar. Sí. Porque claro, de hecho las productoras que solemos llevar dicen, joder, qué difícil, porque claro, esto no sé qué, no sé cuántos. Suelen ser estas últimas productoras muy buenas de documental. Es decir, nosotros no estamos yendo a decirle al niño, porte, habla, no sé qué. Tal. No, ellos graban lo que pasa y en los entrenamientos no se repiten las cosas. No repite, ay, que me he perdido esto. No. El entrenamiento es el entrenamiento y tú haz tu trabajo y grabas. Tú y grábame, pero puedes. Yo voy a hacer lo que he venido a hacer. Tienes que intentar, y esa es su dificultad, de sobre algo que está pasando en vivo y en real, ser capaces de sacar esa historia que está pasando, ¿no? Claro. Sin decir, corte en acción. No, estos están ahí, conviven con nosotros. De hecho, al final los niños y las niñas se habitúan tanto a ellos y jugaban y tal, no sé qué, porque se habituaban a esto, ¿no? Pero nosotros no vamos a hacer el documental. El documental es consecuencia de lo que pasa. Y es muy difícil, por ejemplo, a nivel de guión o de previa, porque no sabes lo que va a pasar. Porque el proyecto es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, hago este énfasis, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de la protagonista, que al final fue la protagonista, que cuando llegamos ahí no sabíamos quién iba a ser la protagonista de ese documental. En este caso, ¿no? Pues Faith, que es una de las niñas. En ese entorno en Kenia muchos de los niños y niñas eran huérfanos, ¿no? O con familias desestructuradas o sin padres, madres. ¿Había algunos que no? En este caso, Faith, por ejemplo, no tenían padres, madres, eran niños huérfanos. Perdona que te interrumpa, había allí pues una mujer que para ellos era su madre, ¿no? Eso es, la llaman mam, pero realmente es la trabajadora, es la cuidadora del centro y vive con ellos, y ella tiene su familia y los domingos va con la familia, pero durante el día a día es la trabajadora y ellos la llaman madre, su referente, ¿no? Luego hay algún cocinero, uno de seguridad y demás. Y luego los voluntarios y personas que vamos con la fundación y con la ONG que lo gestiona, Kubuka en este caso, pues que os convertís en una especie de padres. Afectar, esto es un poco lo que al final pasa en el documental, que yo conecto mucho con esa niña, bueno, conectamos con todos, pero al final ella siente una conexión también especial, se volca mucho, quiere hacer extras, la patada, y a través de ahí pues se va desarrollando un vínculo muy bonito, ¿no? ¿Qué pasa? Que hasta el punto que ella al final pues te hace entrever, y en el documental tampoco hay muchas cosas que nos sacamos porque no queremos ser sensacionalistas y no queremos estar vendiendo la sensación, la verdad. Creo que hay que respetar mucho la intimidad de la gente y respetar mucho ciertos límites, pero al final ella pues encontraba en mí quizá pues esa hermana mayor o esa madre o ese amor, ¿no? que hace unos meses, por ejemplo, pues había perdido, ¿no? Y esto pues en conversaciones privadas se veía, lo comentaban, ese vínculo se generaba. Entonces al final es muy difícil porque tú también tienes que poner un límite ahí, porque aunque para ti sea muy bonito vivir eso, tú sabes que en 10-12 días vuelves a España. Y aunque yo pueda ir cada año o cada X tiempo, mantenga el contacto, hemos hecho una videollamada, etcétera, al final ella tiene su duelo, ella tiene su situación, probablemente tenga sus situaciones difíciles a gestionar, y la que se queda allí es ella. Entonces, aunque tengas un vínculo muy bonito, hay un punto en el que creo, ¿no? Eso trabajándolo con los psicólogos del proyecto, no debemos pasar determinadas líneas y fronteras. Trazar una línea, claro, hasta cierto punto. Entonces hacer un vínculo de una conexión muy bonita, pero sin sobrepasar mucho, porque al final luego tú te vas. Hombre, que es necesario también para ti mentalmente establecer esa línea. Es difícil. Que te permita... Es difícil. Yo creo que yo, por ejemplo, no podría establecerla. Al final, si vas a un sitio a poner todo de ti, tal, es como muy complicado llegar a... O sea, que sí, que es como cuando te gusta a alguien y sabes que no es buena persona. Pues tiras ahí, sigues, y aunque sepas que es buena persona, es muy difícil poner la línea. Pero si tú estás súper enamorada, pues al final la línea la pasas, porque la pasas. Entonces llegar ahí, ver esa situación, volcarte, ¿se puede establecer límites? A ver, insisto, esto, o sea, yo no es mi dominio profesional, no controlo lo suficiente, pero sí que me asesoro y me quiero asesorar de profesionales, en este caso, pues digo, como lo hacemos con psicólogos, psicólogas. Y el vínculo al final es complicado, porque en el momento en que tú sabes que a la otra persona puede, no lo sabes, pero puede que le generes un mal mayor, un bien menor, un pequeño más mal, por generar ese vínculo, es ahí donde yo paro. Claro. O sea, paro, entiéndeme, o sea, que parece que responsabilidad yo no estoy muy bien. Responsabilidad afectiva, efectivamente. Responsabilidad afectiva. Entonces, yo estoy disfrutándolo mucho, yo estoy volcada, pero no con esa niña, sino con los 50 que tenemos. Muchísimo. Y yo por igual. Pero es verdad que algunos conectan contigo más y generan ese vínculo mayor. Y están detrás tuyo, claro, y vienen detrás. Entonces, claro, tú no le vas a rechazar en absoluto, pero al final se va generando, pasan los días, estas 24 horas durmiendo, comiendo, todo con ellos.
Entonces se genera ese vínculo mayor. Y cuando tú ves ya que esa niña está generando un poco, a lo mejor, una mini dependencia o un vínculo aún mayor, no digo dependencia porque ya te digo que yo no soy experta y no lo sé, pero es que al final ella ya estaba muy volcada, como os digo, al final fue la prota porque tenía una historia increíble, preciosa, muy dura, pero muy bonita, que es lo que se ve en el documental. Pues bueno, ya hablábamos un punto de decir, bueno, obviamente sin ser respetuosos y nada de eso, pero hay que intentar limitar un poco esto, porque al final, si no, el día que nos vayamos va a ser muchísimo más duro. Y tú sabes que te vas. Claro. O sea que destacaría su historia, ¿no? Sí, Faith, bueno, es que ya cuando veáis el documental, pero sí, hemos encontrado pues desde niños en Chile que sufrían bullying en el colegio, porque, pues, por ejemplo, Randy tenía un problema con una hormona de crecimiento, era un niño pues más pequeño y le hacían bullying en el colegio, lo pasaba fatal, y de repente llega al rugby y encuentra una familia que la acoge, una familia que le respeta, una familia que le acepta y que le quiere como es, y que él se puede desarrollar cual persona con sus amigos jugando al rugby, ¿no? Esto que parece tan sencillo en un entorno que vivimos aquí en el día a día, como es el bullying en los colegios, en los centros educativos, es una herramienta que el deporte tiene. Y yo no he visto a nadie, a nivel internacional incluido, corriendo, portando el balón, como corría Randy con un balón de rugby hacia adelante. Porque él corría contra todo eso que le hacía daño. Y él escapaba de todos esos dolores y de todo eso que estaba sufriendo. Y tú le veías correr con una determinación que es que energéticamente tú lo notabas. Y es muy potente esas historias, ¿no? En el libro de La Huella, que también tenemos un libro de 100% solidario de la ONG, escrito por una escritora también voluntaria, Luisa Galindo Garzón, lo cuenta, ¿no? Y son unas historias que, pues, más impactantes. Qué guay. Chicos, tenéis que ver el documental, que es muy guay. Hay que hacerse socio para poder verlo. Y entonces, después de hacer esa gira de rugby libre por todo el mundo, decidís llegar a España. ¿Qué habéis encontrado en España? ¿Cómo estaban pues esos lugares que también tenemos en España? Muchos lugares desfavorecidos y niños que necesitan ayuda, a los que le habéis enseñado pues eso, los valores del rugby y a jugar al rugby en general, que intuyo que muchos ni sabrían ni tenían ni idea. Esta es una de las partes finales, ¿no? En las conferencias. El legado al final que tú puedes dejar o que tú puedes aportar, no solo como ser humano a la sociedad, sino también en este caso con un equipo, con una entidad, con un proyecto, ¿no? Entonces se cierra un poco el círculo. Volver a casa después de tantos años, claro, después de aportar tanto o aprender y que te aporten tanto a nivel internacional, y poder hacerlo en casa es un sueño para mí. Totalmente. Y para nosotros, ¿no? Y en esta gira Rugby Libre España, como comentaba, pues desde centros psiquiátricos, barrios vulnerables, hospitales, hemos estado en el área de oncología infantil, en el Hospital Niño Jesús, en el Hospital de la Paz, perdón, centros educativos, clubes de rugby, o sea, hemos estado en contextos muy variados, ¿no? Y el poder desarrollar ahí esos programas, el poder compartir todo esto que te estaba comentando, ¿no? En casa, y que eso pueda permanecer, porque además tenemos mayor facilidad de acceso, no solamente física, sino también de contactos, y de red de contacto y de personas que quieren apoyar y sumar, pues es un impacto social que es, ahora un poco ese legado, ¿no? Creo que es uno de los mayores propósitos de mi vida y el sentido de PGRONG. ¿Y qué fue lo que te llevó a hacer tu cambio de look? ¿Qué dices que ha supuesto... al final un cambio en ti? Sí, es un tema, mira, de la retirada deportiva que bueno, cada vez se habla un poco más, pero sí que es verdad que yo creo que no se habla demasiado, es un momento muy difícil. Al final tienes que, en cierta manera, ¿no? Rompes con la identidad, que es romper con la identidad tuya propia. O sea, es que total. Tú como 12, 13 años, vida. Claro, tú en 12, 13 años, con el día a día que os he contado antes. Te has volcado en algo y ¿ahora qué? Claro, y entonces de repente... cortas. Eres otra persona. Insisto que yo he sido un entorno, o sea, he tenido un entorno y un final muy, muy afortunado y muy bonito, pero hay gente que encima, pues es una lesión, dejan de convocar, claro, tiene que dejar el deporte, o sea, hay entornos aún más difíciles. Aún así, tú tienes que despedirte de la patria jugadora, porque nunca más va a volver. Y esa persona a la cual dedicabas casi 24/7 a ser mejor deportista, a ser mejor jugadora, tienes que despedirte, es un duelo. Pero es un duelo que forma parte de ti mismo, pero es como que te mueres, pero no estás muerta. pero tienes que seguir con tu vida. Tienes que seguir con tu vida, tienes que rehacer tu vida página en blanco, ¿no? Le pasa a mucha gente, no solo en el deporte, también la gente que ha dedicado toda su vida
a ser camionero, por ejemplo, que se tira la vida viajando yendo por ahí, no, total. Claro. Es que de hecho me acuerdo de el caso del padre de una amiga que era, y que cuando se jubiló luego no sabía qué hacer. Le o pasa sea, a mucha gente, ¿eh? Yo he bromeado mucho Poco con se la habla. jubilación. He bromeado mucho, digo, ¿qué tal? No, bien, ya me he jubilado. Y todos, habla, pero si eres muy joven. Digo, pues es que la sensación es tal cual. Es una pérdida, es un duelo, es un pero tienes 30 años. Claro, es que encima me parece más difícil así porque una vez que ya tienes 80 ya es como, bueno, me busco Bueno, mi 65, hobby. 67, Bueno, ¿no? 65, Venga. te quiero decir, con suerte de que puedas retirarte Pues llegamos a tarde. contrato a tiempo. Con No suerte, morimos antes con de suerte de que jubilarnos. puedas seguir haciendo lo que te gusta durante muchísimo tiempo. Tienes 80 años y dices, pues me busco algún hobby, ¿sabes? Claro. Pero es que con 30 te tienes que reformar tu vida, o sea, tienes que es. empezar otra de nuevo. Claro, otra Eso es. profesión. Y eso es. Y hay un tema emocional que no se habla mucho y que también es complicado, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo estoy sufriendo. Es ese desajuste hormonal que te genera al final. Una osteópata a la que voy, que nada, tengo muchísimo cariño, ella dice, hombre, Patri, es que sois junkies de las endorfinas. Tú estás 5 y 6 horas al día pues entrenando, haciendo Es que deporte, en entornos de máximo rendimiento, competición, estrés, estadios, 50.000 personas, rinde, clasificación, Juegos Olímpicos, prensa, tal. Estás en un entorno en el cual todo el rato estás liberando Esa adrenalina, ¿no? adrenalina, endorfinas, todas las hormonas de la felicidad, serotonina, y tu cuerpo está habituado a regularse ahí, en ese entorno. Entonces, claro, cuando de repente cortas, yo encima soy un poco brutita y corto radical sin hacer deporte y nada, pero hay muchos entornos al final que también luego pues eso es muy difícil de gestionar, porque la regulación hormonal que viene acostumbrado tu cuerpo, pues a lo mejor 12, 15 o 20 años toda la vida, de repente ahora es diferente. Y los estímulos que te puede generar un entorno de alto nivel, de alto rendimiento y de máximo estrés, como es este caso, de repente no los tienes. Entonces, claro, hay gente que los busca en otros lados, los busca en otras sustancias, o bueno, en fin, es un tema muy complicado y que realmente yo creo que los deportistas ahí es un reto muy grande y que a nivel social o todo lo que es el entorno deberían entender y apoyar al máximo. Y bueno, la verdad es que tenemos la suerte de contar con apoyo de psicólogos y demás. Ahora la Fundación Blanca, Fernández Ochoa, están haciendo trabajo para esto. Bueno, hay iniciativas, hay pequeños programas, pero sin duda todavía no estamos preparados como sociedad. Estamos preparados para formar a deportistas y que puedan llegar a lo mejor a los grandes Juegos Olímpicos, a los grandes resultados, pero creo que la transición todavía queda mucho por hacer y como te digo, que hay situaciones muy complicadas y muy retadoras que debemos verbalizarlas, visibilizarlas y arropar a esos deportistas y esas deportistas que quizá no tienen esos contextos, una vez más hablando del apoyo y del arropo, para poder hacer esa transición de una manera lo más saludable y liviana posible. Pues sí. ¿Y tú crees que ese cambio de look fue como el corto con mi vida de ahora, empieza una nueva? Eso es. Literal, ¿no? Fue una despedida. Para mí fue al final también tienes ganas, o ya tenía ganas también un poco de hacer ese cambio de look y sabía que era despedirme de esa marca también, porque es una marca, es una persona, es una identidad, es al final algo que has construido durante todo ese tiempo, ¿no? Y que forma parte de ti, pero en cierta parte pues sí, era como corto completamente con eso y ahora empieza otra cosa, ¿no? Aparte, más allá de la comodidad. Que también soy una persona muy cómoda para eso. Bueno, y a un poco de resumen, a mí me gustaría preguntarte ¿con qué momento te quedas de tu vida? De la Patri deportiva y de la Patri que acaba de empezar hace poco tiempo su nueva vida fuera del deporte. ¿Con qué momento? ¿En qué momento? Tú preguntas fáciles. Total, yo ahí... Esta mañana se ha hecho ahí para no pensar casi. Bueno, pues Patri deportista, ya os he comentado antes que momento, hito deportivo, la parte de la clasificación a los Juegos Olímpicos, porque es como el culmen, el hito. Quizá destacaría el que sí haberme desarrollado, todo lo que me he desarrollado yo como persona, y hablando un poco de esa parte perseverante y determinante por tratar de cumplir objetivos, que a veces han cumplido y a veces no, pero ese desarrollo como persona yo lo destacaría con esa Patri.
y de la Patri de ahora, pues que se está buscando, una Patri valiente que se está buscando y que trata de vivir más en este presente, entender las circunstancias, y digo valiente porque realmente es una situación muy difícil el de repente, como digo, el despedirte de todo tu pasado y desde una página en blanco, que a la vez es muy ilusionante, trazar de nuevo una vida, ¿no? Y entenderte ahí y reconstruirte como persona, como identidad, y por supuesto todas sus otras facetas sociales, profesionales, económicas y demás. Eso es lo que nos has dicho al principio, lo de que al final te gustaría como vivir un poco más en el presente. ¿Sientes que durante estos años como que te has tirado más a la piscina del futuro pensando qué hacer en vez de estar centrada en lo importante que estabas haciendo al final? ¿Tú eras consciente de todo lo que estabas haciendo mientras lo hacías? Yo creo que nunca eres consciente del todo. Es que es complicado, es complicado. Es que todos son los cosas deportistas muy... siempre nos dicen lo mismo, que al entre final... los juegos, hiciste también el saque en los juegos, que no hemos hablado de eso, si es que hay tantas cosas. Sí, no, hay muchas cosas. Otro podcast. Otro día. Sí, al final estás tan metido en el ritmo que sí que sabes lo que está pasando, pero obviamente, pero yo creo que no lo valoras tanto con una perspectiva, como que luego paras y lo miras atrás y dices, y los años luego dices, wow, esto que hemos hecho, esto que hemos conseguido, o esto que he sufrido, ¿no? Y esto que aprendizaje me ha dado. O sea, te digo que no solamente lo bueno, sino los momentos difíciles. Sí, a eso voy también un poco ahora, ¿no? Porque al final el proyectar y juegos y mundiales y no sé qué, y el siguiente objetivo, aunque estás en el día a día, porque tienes que entrenarlo en el día a día, tú proyectas mucho y vives mucho proyectando a cuando lleguen los juegos y cuando llegue el mundial y cuando llegue esto. Entonces, a eso voy un poco en el presente. Creo que es muy importante tener una meta, creo que es muy importante tener objetivos claros, saber hacia dónde vas, cuál es el rumbo de tu vida y hacia dónde quieres acercarte, porque si no, pues es complicado, pero a la vez tratar de estar un poquito más en este presente, ¿no? Para poder realmente disfrutar de lo que está pasando en atención plena, y hoy en día a mí me parece que es un reto, ¿no? Con todos los estímulos que tenemos, desde el móvil, las redes, la influencia de la sociedad, etcétera, hasta el estar pensando en el futuro, creyendo que en el futuro pues voy a conseguir esto, voy a ser más feliz o voy a ser tal, y realmente yo no creo para nada que esto sea la forma, sino como en el día a día nos vamos enfrentando a todos esos retos y oportunidades de disfrute, de sufrimiento y vivir sintiendo lo que es lo que sientes en el presente. Qué guay. Pues me parece súper bueno, ya no solo bueno lo que transmites, sino necesario, que totalmente. Es lo principal. Me parece súper necesario lo que transmites, ya no solo a nivel de carrera deportiva, sino lo que has desarrollado después, que me parece imprescindible. Eres un ejemplo de que los valores del deporte pueden enseñar a muchas personas y que le pueden cambiar la vida a muchas personas que están en situaciones de exclusión social, que están en situaciones muy desfavorecedoras. Y pues nada, muchas gracias por haber venido. Eres, o sea, de verdad, un ejemplo en muchísimos, pero en muchísimos aspectos, ya no solo en eso, también en lo que representa la mujer en el deporte, lo que representa el rugby. Es que transmite muchísimos valores que son muy importantes para nuestra sociedad de hoy en día, yo creo, y yo creo que nutre muchísimo nuestro podcast, así que ha sido un placer. Muchas gracias. Y hasta la próxima, esperamos que haya otra. Tan solo son mis opiniones y es subjetivo y no lo considero la verdad, pero es como yo lo vivo y lo que a mí me ha aportado este deporte, así que bueno, es lo único que trato de compartir. Gracias por la invitación. Nada, a ti por venir.